Buenos días, soy la doctora Miriam Romo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Consultorio de Hipertensión Arterial. Agradezco a las sociedades convocantes y el tema que voy a hablar es hipertensión arterial en pediatría. Conocer la presión arterial de los niños, niñas y adolescentes es una herramienta fundamental para saber cuál es su condición actual, anticipar la población de riesgo y promover estrategias para prevenir la enfermedad cardiovascular. La presión arterial es un parámetro que cambia en respuesta a estímulos fisiológicos y medioambientales, y en pediatría los valores normales se establecen por percentilos en relación a la talla, el sexo y a la edad. A diferencia de los adultos, nosotros necesitamos diferentes tamaños de mango que se adapten a los tamaños diferentes de nuestros pacientes, precisamente. Entonces, cuando nosotros medimos la presión arterial en el consultorio, una manera fácil de poder saber cuál es el mango que corresponde para el tamaño de brazo de nuestro paciente será aplicar la regla de los 2/3, que consiste en que el mango deba cubrir 2/3 del largo del brazo y 2/3 de la circunferencia. Cuando hablamos de mango, nos estamos refiriendo no a la tela que recubre al mismo, sino a la cámara neumática que se encuentra por debajo del mismo. Entonces nosotros tomaremos la distancia, la referencia entre el hombro y el codo, o entre el acromion y el olecranon, y veremos que ese mango cubra justamente esos 2/3. Una vez que el paciente está sentado, está relajado, procederemos recién ahí a tomar la presión sosteniendo o haciendo que apoye el brazo derecho sobre una superficie plana o bien sosteniéndolo a la altura del corazón. Si nuestro paciente está en condiciones de entender el procedimiento, primero le vamos a explicar de qué se trata y luego procederemos a hacer la toma. Siempre comenzaremos, si se puede, por el brazo derecho, porque es el que tiene, el brazo que tiene referencia hacia las tablas que nosotros vamos a utilizar para comparar los valores que obtuvimos, y luego procederemos a continuar en el resto de los miembros si es que podemos hacerlo. Ahora bien, el aparato que nosotros vayamos a utilizar tiene que estar validado. El tensiómetro, que ya no puede ser el de mercurio, que era el patrón oro, pero que bueno, ya por razones de contaminación no podemos seguir utilizándolo. Podrá ser un aparato digital, podrá ser un aparato anaeroide, pero tiene que estar validado, y entonces una manera fácil es que ustedes accedan a la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y en un apartado hagan un clic y sobre ese clic se van a desplegar toda la serie de aparatos que pueden ser utilizados con confianza. Ahora bien, nosotros hemos utilizado siempre tablas de referencia donde encontramos los percentilos de acuerdo a la edad de nuestros pacientes, de acuerdo al percentilo de talla y de acuerdo al sexo, y utilizamos las tablas de la Task Force de la Sociedad Americana de Pediatría del año 2004 durante mucho tiempo, hasta que en el año 2007 la Academia Americana de Pediatría publica una actualización de estas tablas. Y entonces en estas tablas se hicieron modificaciones donde se excluyeron los niños, niñas y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Esto implicó un descenso promedio de 2 milímetros de mercurio en cada uno de los percentilos. Se incluyeron los valores de talla, expresados en centímetros y en pulgadas, además de los percentilos de talla. Y en las tablas de referencia del 2004 solamente contábamos con percentilo de talla. Y también se incorporó el percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio y se sacó el percentilo 99. Hacia finales del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación decidió convocar un grupo de expertos con la finalidad de hacer una adaptación de estas tablas para nuestra población. Como no se podían confeccionar tablas de presión arterial, lo que se trató de hacer fue justamente una modificación en la talla
para que esto respondiera justamente de una manera más ajustada a los niños de nuestro país. Entonces aquí tenemos la interpretación y el uso de las nuevas tablas de referencia de presión arterial que se incluyó en el Programa Nacional de Salud Escolar PROSANE y que se publicó en el Ministerio en enero de 2020, y estas tablas ya están disponibles para su uso en nuestro territorio. Las nuevas tablas actualizadas, según edad y sexo, incluyen los valores de talla en centímetros. Se eliminaron los percentilos de talla. Se ingresa directamente a buscar el percentilo 90 de presión arterial con la talla del niño, niña y la edad. Y cuando la talla en centímetros de nuestro caso se encuentra entre dos valores de talla, se deberá usar la talla en centímetros más alta para buscar el percentilo de presión arterial. Se identifican los percentilos con distintos colores. Se resalta con color amarillo el percentilo 90 para la sistólica y la diastólica, y se resalta con color rojo los percentilos 95 y 95 más 12 de presión sistólica y presión diastólica. Así quedaron confeccionadas entonces estas tablas de referencia, que como les decía están publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y tenemos las columnas verticales que corresponden, la primera a la edad en años, luego vienen los percentilos de presión arterial y destacados, como les dije, en amarillo el percentilo 90 y el rojo el 95 y el 95 más 12, y luego vienen en la línea horizontal superior las tallas que corresponden a cada edad, y las presiones divididas en la primera columna, la presión arterial sistólica, y en la segunda, la presión arterial diastólica. Y por ejemplo, a modo de ejemplo, un niño de 5 años que mida, por ejemplo, 104 centímetros, vamos a ubicar la talla y en la columna que corresponde a esa edad, y buscaremos por debajo, en amarillo, cuál es la presión arterial sistólica en la primera columna, para el percentilo 90, y cuál es la presión arterial diastólica en la segunda columna para el percentilo 90. Respecto a los percentilos de talla con los que se construyeron las tablas americanas de referencia de la presión arterial, aclaramos que los mismos surgen de curvas de crecimiento del CDC construidas a partir de la población norteamericana. Entonces, dadas las diferencias de talla entre esa población y la población nuestra, es posible que los niños, niñas y adolescentes argentinos que sean más bajos no estén representados en las tablas de presión arterial a la edad que les corresponde. En estos casos en particular, para interpretar su percentilo de presión arterial, debemos utilizar el valor de talla más bajo de la edad a la que pertenecen. A modo de ejemplo práctico, si tenemos un adolescente varón de 12 años y medio y el percentilo 10 de talla para las curvas del CDC corresponden a 143 centímetros, mientras que el percentilo 10 para las curvas de Argentina de Lejarraga corresponden a 138 centímetros. Esta interpretación entonces llevaría a subestimar el valor de la presión arterial. Como las nuevas tablas actualizadas de presión arterial según edad y sexo incluyen los valores de la talla en centímetros, podemos evitar este error de interpretación buscando el percentilo de presión arterial, ingresando con el valor de la talla en centímetros y no con el percentilo de talla. De vuelta, un ejemplo, en este varón de 12 años, buscaremos su talla en 140 centímetros y ubicaremos en la primera columna la sistólica, el percentilo 90 sería 113, resaltado en amarillo, y la diastólica en el percentilo 90, 75, también resaltado en el mismo color. Ahora bien, entonces, una vez que conocemos estas nuevas tablas y que podemos percentilar a nuestros pacientes, tenemos que hacer una clasificación de la presión arterial para saber cuándo estamos hablando de normalidad y cuándo de hipertensión. Se eligió para nuestro país poner el punto de corte en los adolescentes a partir de los 16 años. A partir de esa edad se van a utilizar
para la definición de la presión arterial normal y de la presión arterial normal alta y de la hipertensión los mismos valores que se utilizan en los adultos, que son valores absolutos. La presión arterial normal entonces será en aquellos adolescentes de 16 años o más que tengan valores menores a 130/85. Y luego en las otras columnas podemos apreciar los números que corresponden a las tablas que se utilizan para los adultos, mejor dicho, a los valores que se utilizan para los adultos. Volviendo entonces nosotros a nuestros niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, vamos a definir presión arterial normal cuando la presión sistólica y diastólica esté por debajo del percentilo 90 para edad, sexo y talla. Y vamos luego a definir presión normal alta, elevada, prehipertensión o limítrofe, y estos son todos sinónimos de diferentes nomenclaturas que que se ha dado en la bibliografía a través de los últimos años y que se pueden utilizar cualquiera de ellos, que todos corresponden a la presión sistólica y o diastólica que se encuentre igual o mayor del percentilo 90, pero menor del percentilo 95. Y luego comenzaremos entonces sí a definir hipertensión arterial como la presión sistólica y o diastólica que esté igual o mayor al percentilo 95 y menor al percentilo 95 más 12, y entonces ahí hablaremos de hipertensión nivel 1 y hablaremos de hipertensión nivel 2 cuando la presión arterial se encuentre igual o mayor al percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio para la edad, el sexo y la talla. Ahora bien, una vez que entonces tenemos ya la clasificación mediante definiciones de normotensión y de hipertensión, podemos recurrir a un algoritmo de diagnóstico que nos permita ver cómo estudiamos y seguimos a nuestros pacientes. Dijimos que si la presión está por debajo del percentilo 90, hablamos de presión arterial normal, pero que si la presión se encuentra igual o mayor al percentilo 90, ¿qué haremos con ese paciente? Repetiremos las mediciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo menos 3 mediciones en diferentes citas, y con ese paciente, si la presión va hacia debajo del percentilo 90, diremos que su presión arterial es normal, y entonces podremos hacer el control una vez al año, cada vez que ese paciente hace el control de crecimiento y desarrollo. Si nosotros ubicamos a ese paciente entre el percentilo 90 y 95, que correspondía a la presión normal alta o la presión prehipertensión o hipertensión limítrofe, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Vamos a hacer un seguimiento mucho más estrecho y iremos viendo si continúa yendo hacia la presión normal o bien se define como hipertenso. De todas maneras, con esos pacientes daremos recomendaciones de dieta y ejercicio si es que corresponden. Con respecto a aquellos que estén iguales o por encima del percentilo 95, vamos a decir que tienen hipertensión de consultorio. Entonces, esos pacientes, para poder hacer el diagnóstico de certeza, tendremos que recurrir a un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que a partir de ahora lo vamos a denominar MAPA. Y si el MAPA es normal, lo que diremos es que ese paciente probablemente tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Mientras que si en el MAPA aparece hipertensión, corroborando la hipertensión de consultorio, tendremos que evaluarlo, buscar la etiología y eventualmente establecer un tratamiento. La hipertensión arterial puede ser primaria. Y hablamos de hipertensión primaria cuando comienza silenciosamente en la infancia, cuando es asintomática, cuando es multifactorial o suele detectarse en un control de salud probablemente. La hipertensión secundaria es más común en niños que en adultos, se debe sospechar cuando hay signos clínicos que sugieren una enfermedad subyacente, y también en los niños pequeños y en la hipertensión estadio 2, o sea que ya de percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio. Sabemos que 3 tomas iguales o mayores al percentilo 95 en el consultorio nos definen hipertensión arterial. Pero ¿cuál es ese pero? Es que la presión arterial de consultorio
puede no reflejar la verdadera presión arterial. Es entonces cuando tendremos que recurrir al monitoreo ambulatorio de presión arterial, y entonces diremos que el mapa es el instrumento de mayor precisión que nos va a permitir hacer el diagnóstico de certeza de hipertensión arterial en los niños y en los adolescentes. En general, es bien tolerado, nos permite calcular la carga de presión y la variabilidad, la presencia o ausencia de ritmo circadiano, porque podemos tomar la presión nocturna y ver si hay una diferencia entre el promedio de la presión diurna y nocturna, que siempre debe ser mayor o igual a un 10%, el valor nocturno por debajo del valor diurno. Nos va a permitir también correlacionar mejor que la presión de consultorio con los marcadores de daño de órgano blanco. Existen tablas de referencia de presión arterial ambulatoria que no son nacionales, que son europeas, pero son las que se utilizan porque no tenemos en el país tablas para poder hacerlo. Y entonces, una vez que hicimos el monitoreo, vamos a poder confirmar la hipertensión arterial de consultorio y decir que tenemos un paciente con hipertensión, diagnosticar hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? Y el monitoreo es normal, o bien encontrar hipertensión oculta, si, como ya lo vamos a ver después con más detenimiento, el paciente estaba normotenso, pero por algún motivo le hicimos un monitoreo y apareció hipertensión en el monitoreo. Bueno, entonces, ese paciente hipertenso vamos a comenzar a estudiarlo, y para ello vamos a hacer un laboratorio con un hemograma, función renal, ácido úrico, estado ácido base para medir el bicarbonato. Mediremos también electrolitos en sangre y orina completa y albuminuria en orina de 24 horas o en muestra única. Para descartar comorbilidades, buscaremos medir los lípidos, la glucemia. Y en el caso de pensar en un tumor secretor de catecolaminas, como es el feocromocitoma, mediremos catecolaminas y ácido vainillil-mandélico urinario. Y si sospechamos un hipo o hipertiroidismo, mediremos también función tiroidea. La renina plasmática y la aldosterona, en el caso que podamos dosarlo, nos van a ayudar para orientarnos en el diagnóstico, pero es importante tener en cuenta que cuando vayamos a medirla, el paciente no debe estar medicado con hipotensores. La actividad plasmática de renina nos puede orientar, en el caso de que esté baja, como sugerencia de enfermedad mediada por mineralocorticoides, como el exceso aparente de mineralocorticoides, la enfermedad de Liddle, el Gordon o el hiperaldosteronismo primario. Si está normal, pensaremos en la hipertensión primaria, si bien no es patognomónica de esta, y si está alta, podemos pensar en una hipertensión renovascular. Con respecto a la aldosterona, si está baja, nos orienta hacia un AME o hacia un Liddle, y si está alta, un hiperaldosteronismo primario, una hiperplasia o bien adenoma. Para seguir los estudios vamos avanzando con una ecografía renal que nos va a permitir descartar la presencia de cicatrices renales, secuelas de infecciones y uropatías, malformaciones congénitas, riñones displásicos. Seguiremos con un centellograma renal con DMCA, ya sea basal o con captopril, con un ecodoppler de arterias renales y con una angioresonancia o angiotomografía, para terminar con el patrón oro, que es la arteriografía, si estamos sospechando una hipertensión renovascular. Ahora bien, ese paciente que ha estado expuesto a altas presiones durante un tiempo que a veces no podemos determinar, o al impacto que ha tenido a lo largo de justamente ese tiempo, o por la intensidad de la hipertensión, puede, digamos, haber comprometido diferentes órganos. Entonces, una manera de poder determinar si hay daño de órgano blanco o no es haciendo un ecocardiograma donde vamos a medir el espesor del septum ventricular,
una ecografía Doppler de vasos de cuello para medir el espesor íntima media carotidio, vamos a medir la albuminuria y vamos a hacer un fondo de ojo. Entonces, cuando nosotros hicimos el monitoreo ambulatorio de presión arterial para poder hacer el diagnóstico de hipertensión, nosotros vimos que confirmábamos esa hipertensión, entonces íbamos estudiando al paciente, como fuimos haciendo hasta acá, pero también del monitoreo podían surgir otras dos condiciones, que era, en segundo caso, habíamos puesto la hipertensión de guardapolvo blanco. La hipertensión de guardapolvo blanco es aquella en la que la presión arterial está alta en el consultorio y está normal fuera del mismo. Se van a requerir 2 monitoreos ambulatorios que lo confirmen en el tiempo para que esta condición se siga manteniendo y nosotros podamos seguir sosteniendo este diagnóstico. Todos los pacientes que estudiamos en nuestro consultorio y que tenían hipertensión de guardapolvo blanco tuvieron antecedentes familiares de hipertensión. Esta condición nos permite preguntarnos si se trata de un diagnóstico tranquilizador, podríamos pensarlo porque de última el paciente tiene un monitoreo ambulatorio normal. O bien podemos pensarlo como que podría ser predictor de hipertensión arterial futura. Lo que sabemos es que en la población adulta se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y a daño de órgano blanco, que tienen mayor índice de masa ventricular izquierda que los normotensos, pero menor que los hipertensos. Y esto lo vimos también en los pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco representados en amarillo en nuestro consultorio. También pudimos ver que la frecuencia cardíaca era más alta en el consultorio que aquellos que eran normotensos, acá representados en verde, los hipertensos de guardapolvo blanco. Dijimos también que el monitoreo ambulatorio de presión arterial nos podía permitir una tercera condición, que era detectar la hipertensión oculta. ¿Cómo la definimos? Bueno, es como el espejo del guardapolvo blanco. Es la presión arterial normal en el consultorio, pero está elevada fuera del mismo. También acá se requieren 2 monitoreos ambulatorios para poder hacer el diagnóstico. Entonces ahora tenemos un desafío, que es identificar sujetos con tal condición y decidir cuáles niños y adolescentes se verían beneficiados con un monitoreo ambulatorio. Los probables candidatos son aquellos chicos normotensos en el consultorio con el antecedente familiar positivo de hipertensión arterial, los obesos y los que tengan una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin una causa aparente. Pero donde sí tenemos que ir a buscar siempre la hipertensión oculta será en aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas tales como diabetes, enfermedad renal crónica, coartación de aorta, síndrome de Williams, síndrome de Turner, neurofibromatosis, síndrome de apneas obstructivas del sueño o trasplante de órgano. Todos estos pacientes merecerán un mapa durante algún momento de su seguimiento clínico. Y de vuelta tenemos preguntas para hacernos. ¿La hipertensión oculta es precursora de hipertensión arterial sostenida y de hipertrofia del ventrículo izquierdo? ¿Tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta? ¿Y esto por qué? Porque en adultos sabemos que el riesgo de daño de órgano blanco es similar al de la hipertensión arterial primaria, y porque en pediatría podría predisponer a hipertensión arterial persistente y hipertrofia de ventrículo izquierdo. Se describe mayor índice de masa ventricular izquierda en los hipertensos ocultos. Nosotros en nuestros hipertensos ocultos de consultorio representados en violeta lo encontramos. Y también todos nuestros pacientes con esta condición tenían el antecedente familiar positivo de hipertensión arterial. Ahora, ¿cuál es la conducta a seguir con un hipertenso oculto? Es confirmar esta condición en el tiempo, ya les dije, haciendo el seguimiento con el mapa, evaluar la aparición eventual de hipertensión arterial en el consultorio y, por supuesto, tratarlos si persiste. Ya en el año 2007 se hablaba de un 10% de niños y adolescentes que podían tener esta condición.
Se sabía que 1 de cada 10 hipertensos ocultos estaba predispuesto a desarrollar hipertensión arterial y que tenía mayor índice de masa ventricular izquierda con una prevalencia de hipertrofia ventrículo izquierdo del 10 al 22%. En estudios poblacionales más recientes, la prevalencia de hipertensión oculta en pediatría es de entre el 7,6 al 25%, y esto depende de las características poblacionales que fueron incluidas en esos estudios. Porque la prematuridad, la obesidad y la historia familiar de hipertensión también se han asociado a un incremento en la prevalencia de hipertensión oculta. Y se sabe por estudios que incluyeron a niños con enfermedad renal crónica y post-trasplante que reportaron hasta un 40% de hipertensión oculta no controlada. Este no controlada agregado a hipertensión oculta significa que estos pacientes están medicados con hipotensores que se presentan en el consultorio como normotensos, lo que nos haría pensar que están bien controlados, pero cuando se les hace un monitoreo ambulatorio, los pacientes están hipertensos. ¿Cuál es la relevancia clínica de la hipertensión oculta en los niños y los adolescentes? Hay evidencia de aumento de masa ventricular izquierda, hay mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, y se demostró ya que jóvenes con hipertensión oculta presentaban una incidencia del 7% de desarrollar hipertensión arterial sostenida comparado con el 0,6% solamente de los normotensos. Entonces, lo que no sabemos y que tenemos que tener presente es si estos pacientes que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, aquellos que tienen hipertensión oculta, en un futuro podrán transformarse en hipertensos primarios. Entonces, incorporar el monitoreo ambulatorio de presión arterial para el diagnóstico de hipertensión en pediatría y saber interpretar los resultados será la condición indispensable para el seguimiento de estos grupos de riesgo. El Consejo Latinoamericano de Hipertensión Arterial nos dice que todos los niños deben tener medida su presión arterial, que todos los médicos deben conocer la presión arterial de sus pacientes y que todos los médicos de adultos deben conocer la presión arterial de los hijos de sus pacientes con enfermedad cardiovascular. Y ojalá esto pueda ser así. Muchas gracias.